Te voy a contar un secreto. Si llegas conmigo al minuto 2 de este vídeo, ya te habrás ganado la gloria. Vas a aprender a preparar una crema de huevo frito digna de un concurso mundial. Y si sigues hasta el final, lo que te espera es entrar por el arco del triunfo de la cocina cuando tengas invitados. Yo te enseño el camino, la decisión es tuya. Empezamos. Empezamos. Cascamos los huevos en un bol. No les añadimos sal. Para empezar, ponemos abundante aceite en una sartén o, como en mi caso, en un wok. Una vez esté bien caliente, añadimos los huevos uno a uno y los freímos. Cuando formen puntilla, los retiramos. La puntilla, este doradito alrededor del huevo, en este caso es importante, muy importante. Estamos buscando el sabor a clara tostada. Ya con los huevos fritos, los pasamos al vaso de la batidora o a un procesador. Yo en este caso uso un molinillo de café. Uno de estos que trae dos vasos, uno para triturar cosas secas y otra para triturar cosas húmedas. Justo este vaso es el que hago servir ahora. Trituramos bien hasta que quede una crema bien fina. Luego añadimos el caldo de pollo y jamón y volvemos a triturar. Lo mezclamos bien, probamos y rectificamos de sal. Ya con la crema triturada, para que quede todavía más fina, la pasamos por un colador de malla o por un chino y la reservamos. Si te está gustando el vídeo, danos un like, danos un hype, suscríbete. Este pequeño gesto tuyo significa mucho para nosotros. Gracias. Ponemos la crema en un recipiente y la mantenemos caliente al baño María sin pasar de 50 grados, hasta el momento de usarla para terminar la receta. Os recomiendo que la probéis ahora. No os la acabéis, es una pasada. Vamos a hacer un par de huevos fritos para el montaje final. Calentamos una sartén con una capa fina de aceite y una vez caliente vertemos el huevo. Lo dejamos cocer hasta que esté al punto. Lo retiramos y lo disponemos en un plato. Repetimos la operación con el otro huevo y una vez hechos, ambos, colocamos el plato con los huevos en la nevera para que se enfríen. Esta vez hemos hecho los huevos con el aceite bastante menos caliente. Es un híbrido entre unos huevos fritos y unos huevos a la plancha. Una vez fríos, los troquelamos con un cortapastas de un diámetro acorde al molde en que los vamos a envolver. Los guardamos otra vez en frío hasta la hora de montaje. Hemos empezado por lo cremoso. Ahora vamos a lo crujiente. Cogemos una hoja de pasta filo, la pulverizamos con un poco de aceite de oliva, la partimos por la mitad y las colocamos una encima de la otra. Ahora las enrollamos, formando un cilindro, como si enrolláramos un brazo de gitano. Cuando ya están enrolladas, las cortamos a tiras de aproximadamente 1 centímetro. Nos deben quedar como una especie de tallarines, de papardeles. Lo que queremos conseguir son tiras de pasta filo de la manera más cómoda y rápida posible. Las revolvemos bien, que nos queden sueltas, para luego poder formar una madeja, un ovillo. De momento las guardamos en un bol, pero las usaremos en segundos para que no se sequen. Extendemos tiras de pasta filo sobre el molde, dejando que sobresalgan por los lados. Cuando el molde ya está bien cubierto, colocamos en el fondo un par de lonchas de jamón. Encima ponemos el huevo frito troquelado. Lo cubrimos
con otras 2 lonchas de jamón y luego vamos doblando hacia adentro las tiras de pasta filo que sobresalían, formando como una especie de madeja, un ovillo. Después rociamos con un poco de spray de aceite de oliva para que las tiras de pasta filo se adhieran entre sí. Pasados los 15 minutos, lo volteamos sobre un plato como si fuera una tortilla, para que conserve la forma. Lo moldeamos ligeramente y lo volvemos a rociar con un poco de aceite de oliva. Y ya lo tenemos a punto para freír y que quede crujiente. Aunque parezca la parte más sencilla, no te confíes. Al freír la madeja, la temperatura del aceite debe ser la adecuada, porque siempre tiende a abrirse, a desmoronarse un poco. Para controlarlo, ayúdate con una cuchara e intenta ir cerrándola para adentro, hacia el centro. Yo aquí usé el método más complicado, pero te paso el truco. Coloca dentro del aceite un aro apenas un poco más grande que la madeja. La vuelcas dentro y así se mantiene perfectamente con la forma. Fríe la madeja apenas 1 minuto, solo hasta que esté dorada. Retírala con cuidado y pon la madeja sobre un papel absorbente doblado. Déjala reposar unos minutos para que escurra el exceso de aceite. Mientras tanto, saltea unas tiras de jamón. En esta receta también he usado germinados de guisante, porque me gusta esa combinación que recuerda a los guisantes salteados con jamón. Creo que me traicionó el inconsciente con el emparejador clásico de producto. Vamos a emplatar. Fácil, fácil. Como podéis ver, empezamos con las hojas y los complementos que tenía. Brotes, jamón y unas hojas de perejil. Vamos repartiendo sobre el ovillo frito unos brotes de guisante, las tiras de jamón salteado y unas hojitas frescas de perejil. Además de darle color, nos aportan textura y un punto de frescor. En el fondo de un plato sopero ponemos una buena capa del cremoso de huevo frito que teníamos al baño María. Encima colocaremos el ovillo de pasta filo, de jamón y huevo frito. En el centro mismo. No hace falta más. Ser generosos con la crema. No os vais a arrepentir. A partir de aquí, solo queda cortarlo, escuchar ese crujido, mezclarlo todo sin miedo, tomar la cuchara, cerrar los ojos y ya me dirás si por menos de 2 euros se puede disfrutar de una sorpresa gastronómica así. Al final, todo es cuestión de huevos. Con perdón. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.